Angélica González Blanco y estamos aquí en nuestro programa Boletín Migratorio gracias a los micrófonos de quebuenaradio.tv en Toronto, Canadá, para cualquier lugar del mundo donde se hable español. Hoy tenemos un día especial porque tiene que ver con lo que yo me comprometí conmigo misma este año y es a lo que en mi práctica le hemos llamado el año de la luz, el año en donde vamos a hablar de la realidad. Lo que es y lo que no es, no es. Así que es importante que tengamos en cuenta que el tema de hoy va a ser un poco álgido porque vamos a hablar del fraude. Y quiero hablar del fraude porque es el mes de awareness o de estar federal que cubre o regula a los Immigration Consultants. Hay algunas personas que son reguladas por el IC, siempre me equivoco, ICCRC, y otras somos reguladas por los Society of Ontario. Pero lo importante es que el ICCRC es el organismo que regula a todos los consultores canadienses de inmigración y tiene un mes, o decidió que el mes de marzo era el mes del el awareness, que quiere decir de declarar, de traerte a conciencia por qué existe el fraude. Yo he hablado del tema muchísimas veces y no lo he hecho solamente en Canadá, sino fuera del país. Creo que uno de los países más golpeados sobre el fraude es México. Hemos encontrado, no solamente desde el punto de vista general, sino que en mi práctica personal, trabajo en México hace más de 5 años y ha sido un descubrimiento uno tras otro de situaciones bastante, digamos que escabrosas. Entonces, en ese contexto, quiero traer los 20 mejores consejos para evitar el fraude en la inmigración. Y quiero que si estás lejos, no sé dónde nos están viendo, les recuerdo que estamos en quebuenaradio.tv. Tenemos una aplicación, un app que la puedes descargar desde el App Store, cualquiera que sea tu teléfono inteligente o tu sistema, ya sea el Apple o el Android. Y también te recuerdo que lo puedes hacer a través de YouTube. No estamos en vivo en este momento en YouTube, Twitter y también en Facebook. Sé que en el equipo de producción nos hablan de Twitch, que no sé cuál es porque no soy muy, no estoy, Twitch, ok, Twitch, y en Twitch también estamos, así que si tienes y nos estás viendo por cualquiera de esas plataformas, te pido por favor que nos hagas tus preguntas. Hoy es un programa supremamente especial, porque casi que podría decir que este programa tiene la misión de lo que me hizo escribir un libro hace ya un año, que se llama No pierdas tu libertad por emigrar a Canadá, y es evita el fraude. ¿Y cómo evitas el fraude? Teniendo información, siendo comprometido tú mismo con tu proceso migratorio. Pero quiero tomar la bandera de este organismo colegiado a nivel federal que se llama ICCRC, en donde ellos hablan de 20 tips o de 20 alertas, le llamaría yo, que debes tener en cuenta si estás contratando a una persona para que te represente en un proceso migratorio. La pregunta que todo el mundo me hace a mí es, Angélica, ¿debería yo tener un representante legal? Yo pienso que si la persona es un proceso, yo qué sé, un ETA, por ejemplo, a mí me llaman para que me contraten para un ETA y yo digo que no. Pero a no ser que la persona tenga un problema y yo tenga que asumir la respuesta de una deportación previa o que exista además o que tuvo una persona una prohibición por alguna razón, que tenga una situación que sea atípica, lo estudiaría. Lo mismo pasa con las residencias temporales de visita, porque son residencias temporales que son básicamente estructuradas en una forma simple. Pero cuando ya hablamos de estudio, trabajo, cuando hablamos de cómo puedo trabajar, qué tipo de procesos de estudio, a cómo podría migrar, los diferentes métodos de residencia permanente, ya ahí yo creo que cuando ya se convierte en que es lo que es real.
No sé si alguno de ustedes que nos han seguido en las redes sociales recuerda de lo que hablamos del fake news. Esa es otra forma de fraude que te lleva a tomar decisiones equivocadas. Pero hoy quiero hablar de esa campaña, de los 20 consejos más importantes para detectar un fraude, ¿ok? Un fraude migratorio. Yo quiero irnos un momentico a una pauta y volveremos en unos segundos para comenzar con estos 20 tips. Vivir en Canadá es una experiencia que vale la pena. Es un país de ciudades cosmopolitas, donde usted disfrutará de todas las estaciones. A pesar de tener tan solo 150 años de existencia y de ser el segundo país más grande del mundo, tiene los más altos niveles de educación y es uno de los más impresionantes destinos turísticos con paisajes únicos. Canadá es un país multicultural. Canadá espera por ti. Vive Canadá. Angélica González Blanco es una reconocida profesional en leyes de inmigración canadiense que ha defendido exitosamente cientos de casos desde el año 2000. Visas de negocios, estudio, trabajo, patrocinio de padres o abuelos o complejos casos humanitarios y peticiones de refugio son algunos de los servicios que usted encuentra a su disposición. Con Angélica González Blanco, usted puede lograr su sueño de residir legalmente en Canadá a través de un proceso eficiente, ágil, seguro y confiable. Vivir, estudiar o trabajar en Canadá es una realidad. Conozca sus opciones. Contáctenos a www.angelicagonzalezblanco.com o al 647-494-7801 o síganos en las redes sociales. Conozca sus opciones. Hola amigos, estamos de nuevo aquí en sus micrófonos de quebuenaradio.tv desde Toronto, Canadá, para cualquier lugar del mundo donde se hable español. Estamos en su programa Boletín Migratorio, donde hablamos de todos los temas de interés sobre derecho migratorio. Cómo puedes venir a Canadá de una forma educada y correcta y cómo hacerlo a través de un plan de vida. Ok, estamos hablando de que están en el mes de el despertar o de la conciencia del fraude cuando estamos frente a un proceso migratorio, y me tomé la libertad de sacar los 20 tips o los 20 warnings, como se dice en inglés, las 20 alertas que te da el ICCRC, que es el organismo colegiado que regula a los consultores de inmigración en Canadá. El primero habla de títulos y diplomas. La persona dice
Cuando usted está contratando a una persona, usted tiene que determinar si la persona tiene títulos y diplomas y tiene que mirar si esos títulos y diplomas están en correlación con lo que la persona está haciendo. O sea, poniendo un ejemplo fuera de la industria, si estamos buscando a una persona que se dedique a la plomería y tiene un título o una certificación, una licencia de chef, no es la persona idónea para el trabajo. De igual forma, funciona en esta industria de una forma mucho más elaborada, porque recuerde que cuando hay un proceso migratorio, usted está poniéndole en las manos de otra persona su vida y la vida de su familia. El destino no solamente personal, sino financiero, el futuro, muchísimas cosas que tienen que ver con el destino o el bienestar de una familia o el suyo propio si usted no está casado. Entonces, primero, fíjense en los títulos y voy a bajar un poco la vista porque quiero leer exactamente lo que dice esta institución, y dice que las personas que se autodenominan notarios o que se consideran notarios no son personas autorizadas para el asesoramiento, en materia migratoria. Esto es algo importante porque en las provincias de Ontario y en las provincias anglosajonas, los únicos notarios son abogados, ¿ok? Pero en otras provincias, como en la provincia de Quebec, hay notarios que son diferentes a los abogados, entonces están explicando que un notario no tiene la facultad para representar a otra persona. Entonces dice que la única persona, cuando usted está viendo el título y las credenciales, tienen que mirar que las únicas personas que pueden representarlo a ustedes son personas que tengan la licencia, estén debidamente licenciadas para que puedan representarles a ustedes frente al Ministerio de Inmigración y Ciudadanía de Canadá, el Immigration and Refugee Board of Canada o el Tribunal Administrativo canadiense, o a través de el Canadian Border Service Agency. Solamente estas personas que están licenciadas. Ahora bien, hay que distinguir en que una persona puede tener un estudio en materia migratoria, pero no está licenciada. El hecho de que tenga el estudio o que porte el diploma y diga, bueno, yo hice, no conozco mucho cómo estudian los Immigration Consultants, pero sé que son a veces unos cursos demasiado rápidos, en mi opinión, y me toca ser un poco fuerte en el tema, pero pienso que cuando estamos hablando de un proceso migratorio tenemos que hablar de la estructura jurídica que conlleva eso. Y entonces en un curso de un año o dos no creo que sea lo suficiente para que las personas comiencen a manejar el futuro de una familia. En eso estoy completamente en desacuerdo, pero desde mi punto de vista profesional, porque hay que tener, no solamente el derecho migratorio implica llenar una forma o completar un formato o una solicitud, implica qué vas a colocar en esa solicitud, cómo vas a soportar esa solicitud, cuáles son los términos y cómo puedes interpretar la ley y cómo puedes utilizar las herramientas que la ley te da a través de eso en el manejo de jurisprudencia, cómo puedes presentar el case law, cómo tú puedes a través del proceso poder entender que estás defendiendo realmente los intereses de tu cliente. Entonces, el primer punto, títulos y diplomas. ¿Cuáles son los títulos? ¿Cuáles son los diplomas de la persona? Inclusive, si la persona tiene licencia, tienes que ver cuál es su background. Si la persona tiene una licencia que la aporta, se acreditó, tienes que ver cuál es el background de la persona para saber si la persona va a tener, pueda que tenga un entrenamiento, y en estos cursos rápidos que hacen los consultants, es un curso donde les dan el entrenamiento para que puedan poner juntas una aplicación, pero no les enseñan cómo es el manejo, por ejemplo, de la aplicación de la jurisprudencia, cuál es la diferencia entre common law and civil law y ese tipo de cosas, que tienes que mirar también cuál es el background que tiene la persona. ¿Ok? Entonces, la otra tip o la otra alerta que debes tener en cuenta es las firmas y las formas, ¿ok?
Las formas de inmigración son las solicitudes, las planillas. En muchos países le dicen planilla, otros le dicen formato, otros le dicen solicitudes, otros le dicen aplicaciones, pero son como el esqueleto, como el backbone, como la columna vertebral de la aplicación. ¿Por qué? Porque son formatos que están preestablecidos y que hoy día están totalmente digitalizados en términos de que tienes el formato, pero el formato sube la información a una nube y va a conformar tu perfil. Entonces, ese formato que es como la información principal que estás presentando frente a inmigración, tiene que, al final lleva una firma, ¿ok? Y además de eso, lleva una firma y dice que es. Hay un formato súper importante que es el IMM 5476. Repito, IMM 5476. En este formato implica que tú estás dándole la autoridad a un tercero que no eres tú para que en tu nombre puedas representar. Este formato tiene dos componentes y tienes que darte cuenta que el IMM 5476 es el formato que tienen que utilizar. Y yo sé que es una información muy técnica, pero es el formato que tiene que utilizar todo representante legal. Toda persona que te cobre por tu representación, que esté haciendo un intercambio de representación por una compensación económica, esa persona tiene que llenar la forma IMM 5476 y no la IMM 5475, creo que es la otra. ¿Por qué? Porque tiene que demostrar que la persona está debidamente licenciada, que debe tener un número de licencia y que esa licencia debe estar en ese formato. Quiero darle saludos a uno de mis clientes favoritos, se llama Dani García. Gracias por acompañarnos en mi programa. Muchísimas gracias. Espero que todo te haya salido bien. Así no hayas hecho cosas sin mi bendición. En el día de hoy estamos hablando, Dani, del IMM 5476 como un formato que te puede servir para que puedas distinguir si estás frente a un fraude o no. El formato que tú tienes para darle representación legal a un tercero se llama, que está debidamente licenciado, es el IMM 5476, se llama Authorization to Represent, autorización de representar, estoy hablando al revés hoy. Entonces, ¿qué pasa? En ese formato tiene 3 páginas y en una página viene la información de la persona como representante. Ese formato lo tienes que firmar tú en original, así que lo tienes que ver. Si tú ves un formato donde tú le estás dando poder a la persona y tú no ves que tiene el nombre completo de la persona y que no tiene el número de identificación de su licencia, en el caso del ICCRC dice que tiene que tener la letra R adelante con 6 números después. Tiene que tener una R de rosa con 6 números después. En el caso de Law Society, o si es un abogado, dependiendo, no conozco la de las otras provincias, pero tiene que tener una L con el número al lado. Es importante que usted pueda entrar a la institución colegiada que regula estas dos vertientes para determinar si la persona está debidamente licenciada. Pero es importante que usted, sin necesidad de moverse, sino simplemente le hacen firmar un papel, usted sea capaz de leer el documento y mirar qué tipo de representación le están dando. En la otra forma, que es la IMM 5475, si no estoy mal, si hay alguien que me está viendo y me pueda corregir porque no me acuerdo, en esa forma en específico dice que la persona que lo está representando o es un familiar. Y si usted le hacen firmar esa forma, quiere decir que la persona que le está cobrando a usted le está diciendo que usted lo represente como un amigo o familiar. Y eso es estafa, ¿ok? Porque si le está pidiendo que la compense, que le dé una compensación económica, tiene que firmar el formato para las personas que están licenciadas porque es una representación legal. Ojo, hay momentos en que personas licenciadas pueden, de cortesía, por ejemplo, hacer una representación legal, pero no cobrar por ellos. Y por no cobrar no quiere decir que tienen que usar el formato 5475, sino que tienen que seguir utilizando
el formato IMM 5476, que te va a dar la forma de representante legal. Entonces, cuando hablamos de esa representación legal, por eso algunas personas me preguntan, Angélica, ¿me puedes decir qué coloco aquí? Yo no hago coaching, yo no hago nada a larga distancia. Yo veo el papel y yo tomo el papel y yo tomo la responsabilidad del papel, más no te digo, pon aquí o deja eso aquí. No, porque el liability es para mí o la responsabilidad es para mí. Entonces, el segundo tip es, que tengas en cuenta la firma de formularios. Vamos al tercero, que es el consejo. ¿Ok? O el consejo número 2. Una persona que tiene un programa, y eso lo dije anteriormente, o que tiene una certificación o un estudio que diga que la persona se graduó de consultor de inmigración o de experto en inmigración, como le quieran llamar, eso no acredita a la persona que te dé un consejo legal. Lo que la va a acreditar es lo que te dije en el consejo número 1, que la persona tenga el consejo número 3, el consejo número 2, que tenga una licencia del organismo que regula esta entidad. Vamos al consejo número 4, y es que tenga cuidado cuando la persona se sienta contigo y no te hace firmar algo que se llama retainer, o en español podría traducirse como un contrato, en donde te cuenta las obligaciones que tiene la persona para contigo como tu representante legal y te dice cuáles son tus obligaciones como representado en el mismo contrato. En ese contrato debe estar claro cuáles son en qué tipo de proceso te va a representar, número 1. Además te debe decir cuánto es el valor que te va a cobrar, ¿ok? Y además te debe decir cuál es el organismo que regula a esa persona, y te debe mostrar el link donde puede hacer o presentar una queja sobre la situación, y en ese retainer o ese contrato es el que va a regular la relación de las dos personas. Tenga por seguro que en el momento que usted firme ese contrato, tiene que tener una copia. Si a usted no le dan una copia, manténgase, como dirían los mexicanos, abusado, porque esto puede traerle un problema adicional. Así que tenga en cuenta. No solamente eso, sino que debe decir claramente el nombre de la persona que lo está contratando, porque si usted está hablando con Juan Pérez y en el contrato dice MZ Immigration y no dice el nombre de la persona, no es correcto. Tiene que dar el nombre correcto de la persona, o si es una firma, decir la firma que está representando. ¿Okay? Hablemos ya hablamos de los formatos del IMM 5476, que es el formato que debe usted tener en cuenta. La otra cosa son las formas que usted presenta a inmigración. Estas formas que usted presenta a inmigración son formas en donde usted está haciendo una declaración juramentada sobre lo que, dependiendo si quiere venir a visitar, si quiere venir a toda la información que está ahí es como una declaración de lo que está consagrado en ese formato. Entonces, si usted hace eso, primero, no firme nada en blanco. Segundo, si usted no habla el idioma, pida que le den una interpretación antes de firmar, o no la firme, porque si no la entiende, no la firme. Y además de eso, nunca firme siempre, además de no firmarlas en blanco, siempre después de que tenga un formato, deben proporcionarle a ustedes copias del mismo. Propias del mismo, así que hay que tener cuidado. Bueno, hay una que me encanta, y es que, y esto pasa con el fraude e inclusive con personas licenciadas, que no le entregan copias del proceso. Cuando usted firma una forma, tiene que tener copia del proceso para que usted sepa qué fue lo que usted declaró frente al ministerio, y si no conoce el idioma, como lo expliqué hace un momento, debe pedir que se traduzca. Pero también los documentos que se presentan como adjuntos y que son producidos en el buró de la persona o en la oficina de la persona. Entonces,
En otras palabras, usted debe tener copia de la presentación, en inglés se dice submission, del paquete de presentación de su, cualquiera que sea su solicitud. Entonces, si no hay copias, eso es una alerta inmediata porque o no están haciendo el trabajo o no lo tienen. Y otra cosa que es supremamente importante es que les promenice, y eso no lo dice en las 20 consejos que te da la ICCRC, es ¿por qué no te dan copia de las comunicaciones que tienes tú entre tú y el Ministerio de Inmigración? Porque es el representante legal, es un intermediario, está en la mitad, pero la comunicación, el destinatario de la comunicación es el aplicante y como tal esa comunicación le pertenece a usted. Así que es súper importante que usted vea que si a usted no le están dando las copias, usted las exija. Y si no se las dan después de exigirlas, es una alerta radical para que usted esté al pendiente con qué persona está tratando. Entonces, no solamente la copia, no firma ningún formato en blanco, si no entiende pedir que se lo traduzcan, además que, y tiene que pensar que se lo van a traducir una persona que tenga la buena fe de hacerlo, o usted llevar a alguien que le traduzca. Y además de eso, que nunca dejar el formato, firmarlo en blanco, que esté vacío y usted firmarlo, no. Tiene que saber qué está firmando. Además de eso, tiene que tener en cuenta que debe recibir copias de su proceso. Eso es definitivo. Y mucho más la copia de los documentos que se intercambian entre el Ministerio de Inmigración de Canadá y usted como beneficiario o solicitante o la persona con el interés. ¿Ok? Hablemos del consejo que sigue, y es muy curioso que le pidan pagos en efectivo. Que usted en el proceso migratorio le digan que tiene que hacer el pago de sus honorarios en efectivo. ¿Por qué? Porque eso implica que no puede haber un tracking, no puede haber un seguimiento qué pasó con ese dinero. Todas las personas que trabajan en la industria tienen que mantener el dinero que reciben in trust. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta que no produzcan el trabajo no pueden, o una parte del trabajo no podrían tomar ese dinero y ponérselo en el bolsillo, no, sino que tienen que hacerlo de acuerdo a cómo la persona va trabajando en pro de la elaboración del proceso legal. Entonces hay que tener cuidado que cuando te digan, ¿y por qué no puedo hacer una transacción bancaria? ¿Y por qué no puedo pagar con tarjeta de crédito? O sea, cuando eso está así, tienes que tener mucho cuidado. El otro consejo que traigo hoy para ti es asegurarte de que cada vez que das dinero, te den una factura. Cada vez que te den dinero, te den una factura de pago. Es determinado, porque si tú dices, di $15,000, pero nunca te dieron un recibo, ¿cómo puedes probar eso? Tenga cuidado cuando cobran honorarios por varios servicios, mientras que el servicio de inmigración está incluido de forma gratuita. ¿Qué quiere decir? Te conseguimos trabajo por $10,000 y te hacemos el permiso de trabajo gratis. No, eso hay que erradicarlo porque eso no funciona así. Entonces tienen que tener muchísimo cuidado con la información que les dan. Y cuando en ese caso en específico una persona te cobra por diferentes procesos, por ejemplo, la parte legal te cobra por la parte de reclutamiento si estás buscando empleo y te cobra por otros servicios, en ese momento tienes que darte cuenta que la persona no está enfocada en la práctica legal y además de eso está utilizándote. Así que estos son consejitos o tips que me he tomado el trabajo de traducirlos desde la página de la ICCRC. Tenga mucho cuidado, y esto no lo digo yo, lo dice la página de la ICCRC, con las agencias de viaje, porque de pronto se ponen a llenar su aplicación y no lo hacen de la mejor forma y al final del día pueden llevarlo a cometer o a una consecuencia que usted no estaba esperando, o las agencias de estudio. Yo tengo una agencia de estudio que creo que confío en ella muchísimo, pero hay que tener en cuenta lo que está diciendo el mismo ICCRC. Entonces, el consejo
adicional que tenemos es cuando una persona dentro de la dinámica de la contratación te da muchas garantías de que va a ganar o que va a ser exitoso en el proceso. Ojo, cuando eso pase es otra alarma. Lo mismo es cuando te den una fecha exacta de cuándo puede esperar la respuesta o cuándo se va a decidir, porque eso no lo sabe nadie. El ministerio no le impone, la obligación al oficial que te diga exactamente el tiempo que se va a demorar, etcétera. Eso no existe, ¿ok? Muy alerta si te garantizan el trabajo, porque esos que garantizan el trabajo bastante, además de eso cobran bastante y te van a garantizar algo que nadie puede garantizar. Absolutamente nadie puede garantizar, así que esa es una bandera roja para que tengas en cuenta. Sé que de pronto estoy hablando de un tema que es muy álgido y que a muchos no les gusta, pero hay que ser realistas. Este es el año de la luz y tenemos que decir la verdad. Entonces, enfrentémonos a la realidad y sigamos estos ejemplos. Nadie puede garantizar la aprobación de una solicitud. Nadie puede, puedes tener uno toma un caso teniendo la plena seguridad de que el proceso tiene todo el material para hacer un proceso bueno, pero no podemos usar o garantizar y decir, sí, eso te lo van a aprobar. Eso es imposible. Imposible. Sobre todo en los casos de refugio. No sé de dónde hay, pero yo sé que hay una persona, y además sé que es licenciada, que tiene, y esto está documentado y creo que lo están investigando, que todas las personas que llegan a su firma o a su lugar, no sé si llamarle a eso firma, les aconsejan que hagan un asilo político. Y los que han visto mis programas saben que he recalcado de una forma casi que drástica que el asilo político no es una forma migratoria. El asilo político es una herramienta que se le da a aquellas personas que, Dios santo, están en peligro, que su vida está en peligro por razones de persecución, porque por su nacionalidad, por su religión, por pertenecer a un grupo social determinado, por sus ideas políticas. Eso es lo que tienen que ver. Y no sé si es porque soy tan apasionada del tema, porque he tenido la oportunidad de defender a muchas personas en ese sentido, es que hay que tenerle respeto a la figura. Hay gente que abusa de esta figura, inclusive personas con licencia, y hay gente que no tiene licencia y te dice, mira, es muy fácil, si tú llenas este formato, y estamos otra vez a la misma historia de los formatos, llenas este formato que se llama el Basic of Claim, y resulta que con el Basic of Claim, apenas lo presentes, te estás firmando una deportación que no solamente te va a dañar a ti, sino en Canadá, sino en cualquier país del mundo, porque vas a tener ese estigma en tu perfil. Así que son prácticas que definitivamente deben salir a la luz para que se cierren o para que la cierren. Entonces, este tipo de personas siempre mencionan que conocen a alguien en el departamento de inmigración, que tienen una conexión, que no sé qué. Yo en 25 años de estar aquí, 27 años de estar en Canadá, 20 años litigando, jamás sé que si algo va firmado por mí, lo sé porque me lo dice. Me han llamado, por ejemplo, de un Case Processing Center, me dice, la estamos llamando porque un caso suyo nunca llega así y esto nos pareció raro. Y yo, ¿cuál caso? Y de pronto, no, ese caso no es mío porque está así y que tiene mi nombre. Bueno, fíjense hasta dónde llega lo que uno hace. Entonces, pero yo nunca, ni siquiera sé, cuando voy al Immigration and Refugee Board, cuál es el adjudicador o el member que me va a tocar. Nunca uno sabe ni tiene ni idea, solo sé el día que estoy en sala. Entonces, son cosas que ustedes tienen que estar alerta y que esa nariz debe comenzar a respirar fuerte para que se den cuenta que esas personas que comienzan a hablar que es que yo tengo un contacto, que yo tengo un amigo que es oficial de inmigración, nadie puede hacer nada en un caso sino el que lo está manejando. Otro consejo es compruebe siempre que la persona que le está asesorando tiene su licencia en regla, porque puede ser licenciado, pero puede estar suspendido, puede tener muchísimas quejas, puede ser una persona que ha tenido muchos complaints, o sea,
hay que mirar el background. Y esa es una de las cosas que traté en mi libro de hacerlo, porque es que a veces quiero decir tantas cosas y se me volvía un libro súper extenso, pero no puedes pensar que inmigración es tan amplio que no todos podemos conocer. Hay cosas en que tienes más fuerza y más experiencia que en otras. Y hay cosas que haces y hay otras cosas que no haces. Entonces, una persona que si tú ves tiene 2 años de tener una licencia y te dice que puede hacer un defer de un deportation o puede hacer una apelación de un refugee, de una negación en un caso de refugio, y tiene 2 años en el mercado, sabes que tienes que tener cuidado porque no sabes si esa persona realmente tiene la capacidad para manejar este tipo de casos. También está en los procesos de razones humanitarias y de compasión. He visto muchas personas que le dicen, no, porque es que después que tenías un refugio pasan unas razones humanitarias de compasión. No, eso no es cierto. Las razones humanitarias y de compasión están dadas bajo la sección 25 y es una sola y no tiene nada que ver si haces el refugio o no. De hecho, si haces un refugio estás en algunos casos prohibida que puedas hacer unas razones humanitarias en ciertas ocasiones. Entonces tienes que tener cuidado. O sea, que la persona tenga su licencia en regla, que no tenga quejas, que no tenga suspensiones anteriores. Tienes que mirar todas esas partes. Y además de eso, lo que decía en los primeros consejos es que mires los títulos que tiene la persona. Hablan aquí, una que no entiendo mucho, y habla de que tienes que tener, que mires que tienen el logotipo corporativo de la ICCRC, es decir, el logo que ellos manejan como distintivo de esta institución colegiada y no el de member. O sea, hay que poner la diferencia. No sé si de pronto le puedo pedir a mi equipo que de pronto debajo de este programa ponga la diferencia entre uno y el otro. Y otro consejo es asegúrese que la persona tiene, para poder estar en good standing, es decir, que pueda practicar y que tenga la habilidad de hacerlo, tiene que tener un seguro de errores profesionales o errors and omission, que hay que asegurarse si la persona lo tiene, ¿ok? Tenga muchísimo cuidado con contratar los servicios de una persona que desde el principio le demuestra que no tiene conocimiento o que falla o que le da ese indicio o que no le da una información clara. Recuerdo, un día me reí mucho, pero es que no me puedo recordar exactamente qué era lo que decía, porque una cliente me dijo, es que yo fui a una consulta y me dijeron que mi única opción era quedarme en estado indeciso. Y yo dije, ¿cuál es ese estatus? Yo no conozco ningún estatus que se llame estatus indeciso. O sea, inventan cada cosa que yo, Dios mío, por favor. Y la ética, tenga mucho cuidado a aquellas personas que le dicen que mienta en una forma que usted está declarando que es una forma migratoria, que implica que usted está jurando, es un solemn affirmation o una declaración bajo juramento. Estamos en el mes de la awareness, de concientizarnos, de saber cuál es el por qué puede haber una estafa y qué se puede manejar. Quiero contarles que quien maneja una denuncia de una estafa no es la policía, lo maneja el Canadian Border Service Agency, y le he dicho que el oficial fronterizo, el que está en la entrada de Canadá, ese oficial no es un oficial de inmigración, sino un oficial fronterizo que depende de otro ministerio. Y ese ministerio es quien hace el enforcement, es decir, es quien regula o hace cumplir las leyes migratorias. Y este ministerio tiene una línea confidencial que es el 1-888-502-9060. Es un toll free, o sea que puedes llamar sin ningún costo. Es el 1-888-502-9060. Cuando veas una actividad sospechosa, cuando veas que hay un matrimonio de conveniencia, cuando veas que hay algo que está en contra de la ley
puedes, porque hay la aplicación con documentación falsa, puedes marcar a este teléfono. Siempre te van a garantizar tu privacidad, tu respeto a decir las cosas como son. Ahora, hay muchísimas personas que toman estas herramientas y las utilizan a lo mal. Como hay gente, sí, igual que pasa, ¿no? Que dicen, bueno, entonces lo hacen por hacerle una maldad, no sé cómo decirlo, a otra persona. Entonces, hay que tener en cuenta que esto es una información para ustedes, para el que está en Canadá y está en su proceso migratorio y va a tener un representante legal. Debo tener un representante legal. Hay casos en que realmente lo necesitas. Hay gente que lo mira como un gasto, y yo pienso que no es un gasto, es una inversión. Entonces, es importante que usted tome conciencia de su proceso como tal. Así que le pido que repasen esta información, que si tienes este video de Qué Buena Radio en tus manos, por favor, compártelo, hazlo saber, y los que quieran, les digo que pueden ir al www.c de casa, B de bueno, S de sapo, A de Angélica, .ca, que es el Canadian Border Service Agency, y dice cómo se reporta un fraude, how to report a fraud or abuse, y ahí vas a encontrar el número telefónico que les acabo de dar, 1-888-502-9060. Entonces, se los dejo hoy aquí, es la semana o el mes del antifraude, así que les dejo esta información para que sea de uso para ustedes y para que ustedes puedan manejarlo de una forma igual. Los veo la próxima semana. Yo soy Angélica González Blanco. Estos son los micrófonos de quebuenaradio.tv desde Toronto, Canadá, para cualquier lugar del mundo donde se hable español. Este es su programa, Boletín Migratorio. Nos vemos la semana entrante.